Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 148. El peso del dolor. Nero caminó por las calles destrozadas de la aldea del clan maldito. El aire se espesaba con cada paso, un miasma de dolor presionaba contra su piel y se colaba en las grietas de su mente. Ni siquiera el calor de su propia magia pudo contenerlo por mucho tiempo. Esto fue una inundación. No era como la desesperación débil y pasiva del ira. Una marea implacable de agonía presionando desde todas las direcciones. La desesperación colectiva de todo un pueblo. Cuanto más se acercaban al corazón del pueblo, más difícil se hacía respirar. Dolor. Pérdida. Un océano de desesperación tan vasto que podría ahogar al mundo. Te odiamos. No perteneces aquí. Desesperación. Morir. Nero se detuvo, su pecho subía y bajaba con respiraciones agudas y superficiales. Las voces se clavaban en su mente como clavos afilados, y cada palabra era una astilla que se clavaba en su cráneo. Su visión se volvió borrosa en los bordes y manchas negras florecieron como podredumbre. Cerró los ojos y se concentró. Sus barreras de oclumancia se encendieron, rechazando la inundación de negatividad, pero no fue suficiente. La presión se hizo más fuerte, sangrando por las grietas, filtrándose en sus pensamientos como tinta en el agua. Entonces cambió de táctica. Nerón levantó su varita y se golpeó la sien. Invocó la misma defensa que una vez había usado instintivamente contra el ataque mental de su padre, pero esta vez, la diseñó conscientemente. Tejió magia del vacío a través de sus barreras, formando una segunda capa de protección. Una barrera de vacío. El efecto fue inmediato. Las emociones opresivas se atenuaron, como voces amortiguadas por un cristal grueso. El peso de su pecho se alivió y el ritmo de su corazón se estabilizó. El vacío no borró la influencia, la consumió. La negatividad se disolvió contra la barrera, hundiéndose en el vacío como gotas de lluvia en un mar interminable. Nerón exhaló y abrió los ojos. Lyra lo observó con los ojos abiertos. ¿Cómo puedes soportarlo?, susurró. Hasta yo lo siento, y estoy acostumbrada. Tuve mi propia maldición, murmuró Nero, ajustando la empuñadura de su varita. Simplemente la convertí en una armadura. Lyra parpadeó y sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la manta que Nero había conjurado para ella. Ella no entendió lo que quería decir, pero no preguntó. Ella simplemente lo siguió. El pueblo en sí era más bien un cementerio. Los edificios de piedra agrietada se apoyaban precariamente unos contra otros, con los techos derrumbados o totalmente desaparecidos. Las calles estaban llenas de escombros, restos de una vida abandonada. Y la gente. Observaron desde las sombras. Hombres, mujeres y niños miraban desde las ventanas rotas y detrás de los muros derruidos, con sus rostros demacrados e inexpresivos. No hablaron. No se acercaron. Ellos simplemente observaron. Sus ojos estaban vacíos. Nerón comprendió ahora por qué los hombres de Malric no tomaron simplemente la aldea por la fuerza. El aura de desesperación aquí era más que un sentimiento, era un arma, lo suficientemente fuerte como para destrozar la mente de cualquiera que no estuviera preparado. Sin poderosas defensas mágicas, entrar a este lugar era un suicidio lento. Los garras negras deben haber dependido de artefactos como la linterna maldita para mitigar lo peor de la maldición, dándoles la protección suficiente para atrapar víctimas y retirarse. Pero incluso con tales herramientas, la experiencia habría sido brutal, cada incursión erosionando la fuerza de voluntad y la cordura, dejando cicatrices que ninguna magia podría curar. Malric necesitaba a esta gente desesperadamente o simplemente no le importaba cuánto le costara a sus seguidores. De cualquier manera, era un riesgo que solo los despiadados o los locos tomarían. En el corazón del pueblo se alzaba el árbol hueco. Un tronco colosal y retorcido que se alzaba por encima de las ruinas, con sus enormes ramas arañando el cielo. Desde la distancia, dominaba el paisaje. De cerca, su verdadero tamaño era abrumador, como si un dios antiguo lo hubiera plantado allí para vigilar la ciudad destruida. Su corteza estaba ennegrecida y retorcida, lo suficientemente ancha como para tragarse una casa, plagada de huecos que exudaban una luz tenue y enfermiza. Pulsos de magia tenue se arrastraban por su superficie, venas de energía moribunda que palpitaban al ritmo de los latidos de la desesperación que saturaban el aire. Allí, el aura era más fuerte, un peso aplastante y sofocante que presionaba los sentidos de Nero, amenazando con ahogar el pensamiento mismo. Cuanto más se acercaba Nero, más presión se cernía sobre sus barreras, empujando los límites de su conciencia.
Su barrera de vacío resistió, pero se tensó, ondulando como una cúpula de cristal tratando de contener una tormenta furiosa. El árbol parecía respirar. Su corteza se estremeció y Nerón juró haber oído débiles susurros que emanaban de su interior. No solo tristeza. Algo más viejo. Más profundo. Y debajo del árbol, una anciana estaba sentada en una silla de madera. Era frágil, su piel como pergamino estirado sobre huesos quebradizos, su cabello una maraña de hilos blancos. Pero sus ojos, oscuros y penetrantes, siguieron a Nerón en cuanto entró en el claro. Lira se quedó paralizada. Abuela, susurró. La anciana levantó la mano y señaló a Nerón con un dedo. Acércate, dijo con voz áspera. Se detuvo a unos metros de ella, con la varita todavía en la mano, pero bajada. Nerón lo hizo. La trajiste de vuelta, dijo la anciana con voz tenue como el papel. ¿Por qué? Nerón la observó. Porque necesitaba ayuda. Ella ladeó la cabeza, observándolo con ojos penetrantes y oscuros. ¿Y qué necesitas? Nero no se inmutó. Respuestas. Una leve sonrisa irónica se dibujó en los labios de la anciana. Todos los que vienen aquí quieren respuestas, murmuró, reclinándose en su silla. Todos mueren gritando. Lira gimió, encogiéndose detrás de Nero. No soy como los demás, dijo Nerón en voz baja. La mirada de la anciana se detuvo en él, evaluándolo, como buscando una grieta en su compostura. No. No lo eres. ¿Sigues en pie? Sus ojos se entrecerraron y la sospecha regresó. La recuperaste de las manos de los hombres de Malric. ¿Por qué no usaste su linterna para protegerte de nuestra maldición? Su tono era cauteloso, con el tono de alerta propio de una sobreviviente. Nero negó con la cabeza. Porque ese artefacto no solo protege, sino que se alimenta de tu clan. No tengo intención de empeorar tu carga. Lo mantuve sellado y fuera de tu alcance. La anciana lo estudió en silencio por un momento, luego asintió lentamente, casi con respeto. Dime, muchacho. ¿Cómo sobrevives a nuestra maldición sin la linterna? Nerón se tocó la sien. Le construí una jaula, dijo. Y alimenté la desesperación con algo peor. Los ojos de la anciana se agudizaron y un atisbo de sorpresa brilló en sus profundidades. Entiendes más que la mayoría, dijo en voz baja. Pero no lo suficiente. Todavía no. Ella se inclinó hacia adelante, su cuerpo temblando con el peso del recuerdo. Empezó hace mucho tiempo, susurró, con una voz que pesaba siglos. Con un hombre que intentó crear una criatura capaz de devorar la desesperación. Destruir la tristeza misma. Pero la magia no funciona así. El dolor no se puede borrar, sus ojos se abrieron y estaban vacíos. Sin darle forma. El árbol gimió y sus ramas crujieron como si respondiera. El agarre de Nero sobre su varita se hizo más fuerte. Tenía la sensación de que apenas estaba empezando a comprender cuán profunda era esta maldición. Capítulo 149. El árbol hueco. El árbol gimió, un sonido bajo y resonante que resonó por el claro como un trueno distante. Sus ramas se retorcían contra el cielo, sus miembros nudosos se extendían como dedos esqueléticos. Los tenues pulsos de luz que se arrastraban a través de la corteza parpadeaban erráticamente, casi como un latido del corazón. O una advertencia. Nero apretó con más fuerza su varita, sin apartar los ojos de la anciana. Su frágil cuerpo parecía capaz de romperse con la brisa, pero su presencia presionaba el aire como un peso. Ella no era solo una anciana, era el centro de este lugar. El ancla. Lira se aferró a la manga de Nero, con dedos temblorosos. Abuela, no lo asustes, susurró con voz débil. Los labios de la anciana se crisparon. Si tiene miedo, que se vaya, dijo con la voz seca como un pergamino. El miedo es una misericordia. Mantiene vivos a los necios. No me asusto fácilmente. El conocimiento es mi sustento, dijo Nero, acercándose. La anciana ladeó la cabeza, con una mirada penetrante y evaluadora. Dime tu nombre, muchacho. Nerón. Su boca se curvó en una sonrisa frágil. Un nombre nacido del fuego, dijo con voz áspera. Ideal para este lugar. Su mirada se detuvo en él, como buscando el verdadero significado. Nero pasó por alto el comentario. Él se conocía a sí mismo, el agua y el hielo eran su verdadera vocación, pero los nombres significaban poco comparados con las intenciones. Se recostó, sus huesos crujiendo como madera vieja. Siéntate, ordenó, señalando el suelo frente a ella. Si quieres respuestas, escucha atentamente. Nerón dudó, luego se bajó al suelo y cruzó las piernas. Lira se sentó a su lado, todavía agarrando el borde de su túnica. La anciana miró hacia el árbol hueco, con ojos distantes. Este árbol, susurró, es nuestra maldición hecha carne.
Ella habló de un hombre que una vez había vivido dentro del velo Shattervale. Un mago de ambición sin igual. Estaba obsesionado con eliminar el sufrimiento humano. No por bondad, sino para demostrar que la magia puede transformar la realidad. Creía que la tristeza, el dolor y la desesperación eran parásitos que se alimentaban del alma. Defectos que deben ser purgados. Intentó crear una criatura que pudiera devorar esas emociones, para limpiar la mente humana. Pero la magia, especialmente la magia que altera el tejido de las emociones, no es tan fácil de controlar. La criatura que forjó, una masa arremolinada de oscuridad devoradora, no borró la tristeza. Lo amplificó. Se aferró a las emociones negativas, se alimentó de ellas y se hizo más fuerte. Y cuando el mago se dio cuenta de lo que había creado, ya era demasiado tarde. El mago, destrozado y enloquecido por su fracaso, intentó sellar a la criatura. La criatura había hundido sus raíces en la propia tierra. Lo ató dentro de un gran árbol, usando su propia alma como sello final. El árbol creció de su muerte, su corteza ennegrecida, sus raíces esparciendo desesperación como una plaga. Los descendientes del mago, el clan maldito, heredaron las consecuencias. Su linaje quedó contaminado, ligado para siempre a la presencia del árbol. La criatura ya no podía manifestarse como una entidad física, pero su influencia se filtró a través de ellos, irradiando desesperación como un faro. Se habían convertido en conductos vivientes del sufrimiento. Una maldición andante. Ese es nuestro legado, susurró la anciana con voz temblorosa. Llevamos la carga del pecado de nuestros antepasados. No sabemos cómo romper la maldición, solo cómo soportarla. La mente de Nerón corría, juntando las implicaciones. Dudó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. El nombre de tu antepasado era Ecrisdis. Los ojos de la anciana se clavaron en los suyos y el aire se congeló. La desesperación que latía a través de la aldea aumentó, presionando contra la barrera del vacío de Nero con una fuerza brutal. El frágil cuerpo de la anciana temblaba y sus dedos se hundían en los brazos de su silla como garras. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Preguntó con voz áspera, repentinamente aguda, casi acusadora. Nero no se inmutó. Estudio magia y su historia, dijo con cautela. El nombre Ecrisdis aparece en la historia de la magia oscura. Se decía que vivía aislado, practicando magia prohibida, y creó criaturas que se alimentaban de la desesperación. La respiración de la mujer se volvió entrecortada, su pecho subía y bajaba como si estuviera luchando por contener algo. No era nuestro antepasado, susurró con la voz entrecortada. Pero, era el amo del hombre que nos maldijo. A Nerón se le heló la sangre. Ecrisdis no había creado el árbol hueco. Pero alguien que lo siguió lo hizo. ¿Tu antepasado aprendió magia de Ecrisdis? Insistió Nero. La anciana asintió, sus ojos se llenaron de un dolor antiguo y hueco. Nuestro antepasado se llamaba Eutimios. Estaba obsesionado con corregir los errores de Ecrisdis, susurró. Creía que la desesperación era una enfermedad, que podía forjar una criatura que la devorara, para liberar al mundo de los monstruos que Ecrisdis dejó atrás. Los dementores. Y, en definitiva, quería liberar a la humanidad de todas las emociones negativas. La tristeza, el dolor, la desesperación misma. Le temblaban las manos. Pero solo creó algo peor. Lo que ató a este árbol no solo se alimentaba de la desesperación. También devoraba la esperanza. Todo lo bueno o brillante que hay en una persona, se desvanece. Lo que queda es el vacío. Nerón permaneció sentado en silencio, sintiendo el peso de la revelación aplastándolo. No se trató de un simple experimento mágico fallido y aleatorio. La criatura atada al árbol era un intento fallido de destruir a los dementores, una contramaldición que había salido terriblemente mal. Las piezas encajaron en su lugar. Malric quería liberar a la criatura porque creía que podía controlarla, que podía convertir la desesperación en un arma. Y si tuviera éxito, podría desatar algo mucho peor que los dementores en el mundo. El tipo de amenaza que podría devorar la esperanza misma. Nerón se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la túnica. Su varita zumbaba en su mano y la magia corría por sus venas como una corriente constante. La anciana lo observaba con la mirada pesada. ¿Intentarás destruirlo?, preguntó con una voz apenas superior a un susurro. Nero sostuvo su mirada. Sus ojos azules y escarchados brillaban en la tenue luz. No lo sé, dijo con voz firme pero tranquila. Haré todo lo posible por comprender si puedo ayudar. Pero no puedo prometer nada. Inclinó la cabeza hacia el árbol, con la mirada perdida. Si cometiera un error, podría empeorar las cosas. Durante un largo instante, la anciana no dijo nada. Luego apartó la mirada, con la voz apagada. Nero asintió y volvió su mirada hacia el árbol hueco.
Las venas pulsantes de magia brillaban como brasas débiles debajo de su corteza. Eso es todo lo que se puede pedir. Ya basta de falsas esperanzas. Él no era de los que hacían promesas vacías. Haría todo lo posible para desentrañar este misterio, comprender la naturaleza de la criatura, el plan de Malrik y tal vez, solo tal vez, encontrar una manera de liberar a esta gente. No porque quisiera gloria. Pero el coste del fracaso era demasiado alto. Y si salvar al clan maldito era parte de la solución, lo recibiría como una victoria. Capítulo 150. Raíces de la desesperación. Nerón estaba de pie debajo del árbol hueco, cuyas ramas retorcidas arañaban el cielo. Las venas de magia que corrían por su corteza pulsaban como brasas tenues, un latido que resonaba en la tierra maldita. Las palabras de la anciana permanecieron en su mente, pesadas como el plomo. Un experimento fallido para destruir a los dementores. Una criatura que devoró tanto la esperanza como la desesperación, dejando solo vacío detrás. El peso del mismo se asentó en el pecho de Nero, pero él no vaciló. Él simplemente observaba, mirando el árbol, el brillo plateado de sus ojos de cuervo trazando las enredadas espirales de magia que serpenteaban a través de sus raíces como venas de veneno. Necesito entender esto, murmuró Nero en voz baja. Si logro entender cómo funciona, podría encontrar la manera de sabotear el plan de Malrik. La anciana se movió en su silla cercana, el crujido de los huesos frágiles apenas era audible bajo el gemido ambiental del árbol. Comprender es peligroso, advirtió. Cuanto más intentes comprender la naturaleza de la criatura, más intentará ella comprenderte a ti. Nero la miró y luego se giró hacia el árbol. El peligro no proviene del conocimiento. Proviene de no saber lo suficiente. Eso es cierto para cualquier magia oscura, dijo en voz baja. Se acercó al árbol. Lyra dejó escapar un suspiro brusco. ¿Qué haces? Susurró, aferrándose con fuerza a la manta que le cubría los hombros. Nerón se arrodilló junto a la base del árbol, colocando una mano enguantada contra la corteza. La superficie estaba fría, de un modo antinatural, y bajo ella latía una magia que parecía enfermiza y estancada. No estaba viva, no como la mayoría de la magia se sentía viva. Era más bien un cadáver. Un cadáver que aún se pudría. Activó sus ojos de cuervo, permitiendo que su visión se agudizara y atravesara las capas de encantamiento. Lo que vio le dejó sin aliento. Las líneas de poder dentro del árbol hueco serpenteaban y se retorcían, irregulares como vidrio roto. A primera vista, la magia parecía poco más que energía cruda, maldita, salvaje, sin sentido y sofocante. Pero a medida que Nero presionaba su voluntad más profundamente, dejando que el hechizo de rastreo lo atrajera hacia adentro, el caos comenzó a cambiar. Debajo, había patrones. Pulsos. Ecos de algo que una vez estuvo completo. Se dejó hundir aún más, filtrando el ruido con precisión metódica. Entonces los sintió, mentes sin forma, voces sin palabras. Fragmentos de conciencia flotaban a lo largo de las raíces del poder. Cientos, no, miles, cada uno un destello de memoria o emoción. Algunos ardían un poco más. Destellos de miedo, resignación, vieja tristeza, pero la mayoría eran tan tenues que parecían listos para desaparecer en cualquier momento. Los descendientes del clan Nerón se dieron cuenta sus almas han sido absorbidas durante generaciones, desangradas en este árbol, hebra por hebra, y su desesperación entretejida en la maldición misma. Cada uno era solo una sombra de lo que una vez había sido, alimentando el aura con dolor robado. Pero más profundamente aún, había algo más, una presencia tan vasta y maltratada que parecía distorsionar todo a su alrededor. A diferencia de las innumerables presencias débiles enredadas en el árbol, esta brillaba con una intensidad inquietante. Su conciencia quedó destrozada, pero su peso, la tormenta enmarañada de rabia, culpa y obsesión, la distinguió profundamente. Esta no es un alma común, se dio cuenta Nero, sintiendo un escalofrío recorrerlo. Este debe ser aquel del que habló la anciana, Eutimio, el antepasado que intentó desafiar la desesperación misma. Podía percibir ecos de una ambición imposible, de una mente que una vez había alcanzado algo que estaba más allá del alcance humano y se había destrozado en el intento. Incluso la magia residual aquí se sentía retorcida por un propósito singular, una marca persistente dejada por quien había forjado esta maldición. De repente, la atracción se intensificó, amenazando con ahogarlo en la tormenta del sufrimiento. Nero arrancó su mente, cortando la conexión antes de que pudiera atraerlo demasiado profundamente. Sintió un dolor intenso detrás de los ojos. Le sangraba la nariz. Su visión se nubló, pero se mantuvo firme, presionándose una manga contra la cara. Nerón. Lyra estuvo a su lado al instante, con las manos sobre su brazo. ¿Qué pasó? Estoy bien, dijo con voz áspera.
Solo, vi demasiado a la vez. La anciana se inclinó hacia adelante, con el rostro demacrado por años de dolor y precaución. ¿Qué viste? Nero tragó saliva. El pulso aún retumbaba en sus oídos. El núcleo del árbol no solo está maldito, sino que está lleno de almas. La mayoría son apenas destellos. Los descendientes del clan, sus espíritus han sido absorbidos durante generaciones, entretejidos en las raíces, alimentando la maldición. Dudó, luego miró a la anciana, con el peso de sus siguientes palabras en la lengua. Y hay algo más, alguien más. Un alma tan poderosa que distorsiona todo a su alrededor. Creo que es Eutimios. Tu antepasado. Las manos de la anciana se apretaron en su regazo, con los nudillos blancos. Nero continuó, en voz más baja. Intentó destruir la desesperación, pero quedó atrapado aquí. Su propio espíritu está atrapado en una espiral interminable de rabia, culpa y obsesión. Sospecho que es su voluntad la que mantiene viva la maldición. Pero el resto, los miles, esa es tu gente, atraída poco a poco, hebra por hebra. La respiración de Lyra se entrecortó y sus ojos se abrieron de par en par por el horror. Nerón insistió, analítico, pero había un ligero temblor en sus palabras. Malrig no necesita alimentar al árbol con víctimas directamente. La maldición ya drena a tu gente con el tiempo, ¿por qué se molestaría en secuestrar a alguien? Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Quizás intenta acelerar el proceso de alguna manera, ya sea con un ritual o forzando a las víctimas a una mayor desesperación. O tal vez solo quiere tener más control sobre qué almas son atraídas y cuándo. No estoy seguro. Pero está claro que quiere resultados más rápido de lo que la maldición daría por sí sola. La cara de Lyra palideció. Entonces, los que se llevó, es muy probable que ya sean parte de ello, dijo Nero en voz baja. No había manera amable de suavizar la verdad. Por encima de ellos, el gemido eco del árbol se hizo más profundo, como si la tierra misma estuviera de luto. La anciana cerró los ojos, con los hombros encorvados por la derrota. Entonces no hay salvación. Nero no respondió inmediatamente. Observó el pulso lento y enfermizo que serpenteaba por la corteza. Quizás no, admitió con voz más suave que antes. Pero quizá haya una manera de evitar que se lleve más. Esa noche, se sentaron alrededor del fuego que ardía, con el aire cargado de un dolor no expresado. El clan maldito no tenía comida de sobra, pero Nerón sacó raciones de su bolsa encantada, preservada mediante magia de sellado oriental. Le pasó porciones a Lyra y a su abuela. Lyra comía lentamente, decidida, como si temiera que la comida desapareciera si miraba hacia otro lado. La anciana apenas tocó la suya, con la mirada fija en las brasas cambiantes. Los hombres de Malrig volverán, dijo finalmente con la voz entrecortada. Siempre lo hacen. Nerón atizó el fuego, observando cómo las chispas se perdían en la oscuridad. Él ya sabe que estoy aquí. Uno de sus garras negras intentó hablar durante mi interrogatorio, Malrig lo mató desde lejos. Y me vio. Las manos de Lyra se apretaron alrededor de su pan. Entonces enviará más. Más fuertes. Nerón asintió, pensativo. Y, con el tiempo, quizá venga él mismo. Es un mago de rango gran maestro, dijo la anciana con resignación en la voz. No puedes luchar contra él. Lo sé, respondió Nerón. Todavía no. Se apoyó contra la pared de piedra rota, con los ojos escudriñando la silueta deformada del árbol. Quizás no pueda derrotarlo tal como estoy ahora, continuó, mirando el árbol hueco. Pero derrotarlo en un duelo podría no ser la única forma de ganar esta vez. Sus dedos tamborileaban contra su varita, lentos y metódicos. Aún necesito entender cómo puedo retrasar su plan. Y si puedo, lo haré. La anciana lo observó. ¿Y entonces? Los ojos azules y helados de Nero brillaron. Entonces probablemente me vaya, dijo. Originalmente solo planeaba quedarme en el velo quebrado un mes. Para agudizar mis instintos de batalla. Lyra levantó la cabeza de golpe. ¿Te vas? Susurró con voz temblorosa. La expresión de Nero se suavizó. Sí, tengo que hacerlo, Lyra, dijo. Después de enemistarme con Malrig, quedarme aquí demasiado tiempo sería un suicidio. Necesito más conocimiento. Más fuerza. Miró hacia el árbol, observando los tenues pulsos de luz que se deslizaban por su corteza. Volveré, prometió. Y cuando lo haga, Malrig no saldrá vivo de aquí. Mientras tanto, permíteme intentar ganarte más tiempo perturbando sus planes. El árbol gimió detrás de ellos, un sonido largo y bajo que hizo temblar la tierra. Nerón giró la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando. Luego asintió silenciosamente. Capítulo 151. Hacia la guarida del león. Nerón se encontraba junto al fuego moribundo,
cuyas brasas proyectaban sombras tenues sobre los muros rotos de la aldea maldita. El árbol hueco se alzaba detrás de él como un monolito esquelético, con sus ramas retorcidas extendiéndose hacia el cielo como garras. Lyra se aferró a su manta, observándolo con ojos abiertos y preocupados. La anciana permaneció sentada en silencio, con una mirada aguda y conocedora. Necesito acercarme, dijo Nero con voz firme pero baja. Si quiero detener a Malric, tengo que entender exactamente qué está haciendo y en qué etapa se encuentra. No puedo hacerlo desde aquí. Los labios de la anciana se apretaron en una fina línea. Cuanto más te acerques a Malric, menos posibilidades tendrás de regresar, advirtió. Nero esbozó una leve sonrisa sin humor. No pienso pelear con él. Todavía no. Ajustó la correa de su bolsa, asegurándola contra su túnica. Lo que necesito es información. ¿Cómo Malric está acelerando la maldición, si está usando rituales u otra magia oscura, la estructura de la fortaleza y cuál es su objetivo? Si puedo descubrir su método y su cronograma, podría encontrar una forma de sabotear o retrasar lo que sea que esté planeando. Lyra se levantó, con pánico en la voz. ¿Y si te encuentran? Lo harán, dijo Nerón, tranquilo y seguro. Y eso está bien. La anciana ladeó la cabeza. ¿Quieres que te encuentren? Él asintió, el brillo plateado de sus ojos permaneció firme. Quiero ver qué envía Malric después de mí. ¿Cuánto esfuerzo está dispuesto a invertir y qué dice eso sobre sus prioridades? Cuanto más aprenda sobre sus planes y sus recursos, más posibilidades tendré de marcar una diferencia. Se giró para irse, pero se detuvo y se suavizó ligeramente al encontrarse con la mirada ansiosa de Lyra. Sin decir palabra, extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza, calmando su pánico con un raro momento de consuelo. No te preocupes, dijo en voz baja. Volveré enseguida. Desapareció en la noche y su figura cortó la oscuridad como una espada. El velo roto se extendía ante él, un laberinto de decadencia. Nero se movió a través de las ruinas con precisión mesurada, sus ojos de cuervo cortando la penumbra y rastreando las tenues corrientes de magia persistente. No tenía prisa. Cada paso era deliberado, cada camino elegido para acercarlo a la fortaleza en el corazón del velo quebrado. Pasó 1 hora, luego 2. La tierra se hacía más inestable a medida que profundizaba. El suelo se agrietó bajo sus pies y débiles rastros de magia maldita se elevaron como niebla. La presión de la desesperación en su mente había disminuido desde que dejó la aldea, pero la magia aquí todavía estaba retorcida, una herida que nunca había sanado. Las sombras se movían entre las ruinas. Nerón se detuvo. No se giró. Llevas 30 minutos siguiéndome, dijo en el silencio. ¿Qué tal si sales ya? La risa resonó entre las piedras rotas, aguda y cruel. Varitas listas, dedos moviéndose con anticipación. De la oscuridad surgieron figuras que caminaban sobre reliquias destrozadas. 10 de ellos, vestidos con armadura ennegrecida, con los ojos brillando con malicia. Barras negras. Uno dio un paso adelante, más alto y con una armadura más pesada que el resto, con una sonrisa malvada tallada en su mandíbula llena de cicatrices. Deberías sentirte honrado, dijo el hombre con desdén. El mismísimo Lord Malric ordenó tu captura. Los ojos de Nero recorrieron al grupo, contando los movimientos, siguiendo la forma en que se dispersaban para rodearlo. Sin huecos. No eran reavers de bajo nivel. Eran fuertes. Te llevaremos con él, continuó el líder. Vivo. ¿Por qué no nos ahorras problemas y vienes sin hacer ruido? Nero ladeó la cabeza y levantó la varita. ¿Y si me niego? La sonrisa del líder se ensanchó. Entonces te destrozamos. Nero exhaló, calmando los latidos de su corazón. Intentar. Atacaron como uno solo. El primer hechizo vino desde atrás. Una barrera translúcida se encajó en su lugar, desviando la maldición como si fuera vidrio. Nero se giró y su varita destelló. El escudo se onduló, absorbiendo el impacto antes de disiparse en una ola de luz suave. En una fracción de segundo, tejió otro hechizo. Nero agitó su varita y los restos de la barrera se hicieron añicos y se dispararon hacia el talón más cercano como dagas. Difindo. El hechizo atacó como una espada invisible y atravesó la armadura de Talón, que se desplomó con un grito ahogado. 2 más se abalanzaron sobre él desde ambos lados. Nero no eligió aparecerse, pero se movió como una sombra, con su cuerpo cerca del suelo. Serpensortía máxima. Una enorme serpiente surgió de su varita, siseando mientras atacaba y hundiendo sus colmillos en la pierna de un atacante. La garra se arrugó y el veneno le quemó las venas. Los demás se adaptaron, se dispersaron y sus hechizos llegaron más rápido. Uno de ellos golpeó el hombro de Nero, quemándole la ropa y quemándole la carne. Hizo una mueca, pero reaccionó al instante.
Mientras un escudo brillaba ante él, él habló. Vulnera Sanentur. Una suave luz dorada envolvió la herida, uniendo la carne en instantes. El dolor se alivió. Pensaron que la sangre lo debilitaría. Estaban equivocados. Opugno. Fragmentos de piedra se alzaron a su alrededor, girando como espadas hambrientas antes de lanzarse hacia las garras. 2 de ellos apenas lograron protegerse, el tercero no tuvo tanta suerte. Quedan 6. Uno intentó huir. Nero extendió su mano, su varita apenas se movió. Magna Aventura. Un hechizo original creado por Nero. Una versión más estudiada de Incarceros. Cadenas doradas brotaron de la tierra, envolviendo a Talón que huía y tirándolo hacia atrás, golpeándolo contra el suelo de piedra. Los 5 restantes se reagruparon, ahora más cautelosos. Nero ajustó su agarre, la sangre manchó su manga. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo, con voz fría como el acero. La sonrisa del líder vaciló. Mátalo, escupió. Ellos avanzaron a toda velocidad. Nero levantó su varita, con escarcha azul ardiendo en su mirada. Le había prometido a Lyra que volvería. Tenía toda la intención de cumplir esa promesa. Capítulo 152. El cielo ataca. Las garras negras no se contuvieron. En el momento en que se dieron cuenta de que Nero no caía como un blanco fácil, su estrategia cambió. Los hechizos llegaron más rápido, más nítidos. El tipo destinado a matar, no a someter. Avada Kedavra. El destello verde se dirigió hacia él. A Nero no se le ocurrió intentar bloquearlo con un escudo. Hizo un gesto con su varita hacia un trozo irregular de escombros. La piedra se retorció y se contorsionó, transformándose en una pared gruesa. La maldición asesina se estrelló contra la barrera transfigurada, rompiéndola instantáneamente, pero para entonces, Nero ya se había movido, dando vueltas para contraatacar. No se dieron por vencidos. Otro talón avanzó y lanzó un corte en el aire con su varita. Cuchillas de fuego estallaron hacia Nero, cortando el aire con un calor abrasador. Nerón levantó su varita. Una barrera delgada y brillante se formó frente a él, pero en lugar de bloquear las llamas, las transformó. El fuego se deshizo en gotas de agua que silbaban al caer al suelo y empapaban la piedra. Los talons duraron por una fracción de segundo. Les costó. Nero se desvió hacia abajo y su varita trazó un arco agudo. 2 garras intentaron flanquearlo. Una por un lado, otra cargándole de frente. Romperse. El suelo bajo sus pies se fracturó como vidrio, astillándose en grietas irregulares y violentas. Las garras perdieron el equilibrio, una se estrelló con fuerza contra la piedra, la otra apenas rodó a tiempo, luchando por ponerse de pie. No pudieron aparecerse. Pero Nerón sí podía. Ahora podía alcanzar los 5 metros en una sola aparición. Desapareció de la vista y reapareció sobre ellos, ya lanzando hechizos. Mundo de hielo. Una tormenta de hielo explotó desde su varita, congelando el aire. Fragmentos de hielo afilados como navajas llovieron como dagas, obligando a los talons a levantar los escudos o ser destrozados. Uno no fue lo suficientemente rápido. El hielo le atravesó el pecho. Quedan 4. Se reagruparon, jadeando, con los rostros contorsionados por la rabia y la sangre goteando de sus heridas. Pero Nerón no respiraba con dificultad. Ajustó su agarre, moviendo la muñeca. Sal susurró mentalmente. Desde arriba, se desplegaron 3 águilas Shikigami, con alas de papel brillando bajo la tenue luz de la luna. Volaba en círculos altos, apenas perceptible contra el cielo. Los talons se mudaron de nuevo y Nero los dejó. Él desvió las maldiciones, tejiendo a través de sus ataques una danza implacable de magia y movimiento. Las rayas negras de los hechizos cruciatus atravesaron el aire, fallando por poco. Un talón, más desesperado que los demás, lanzó Difindo en rápida sucesión, cortando la piedra como si fuera mantequilla, pero Nero simplemente fluyó a su alrededor, un fantasma en el campo de batalla. Entonces lo vio, una apertura. Levantó su varita hacia el cielo. Los relámpagos atravesaron los cielos. Las águilas Shikigami, actuando como faros mágicos, absorbieron la energía y sus cuerpos de papel se quemaron en un instante. Y desde ese punto del cielo descendieron rayos. Golpeó directamente a 3 de los talons restantes. Los hombres ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. El olor a carne quemada llenó el aire mientras sus cuerpos se desplomaban y el humo se elevaba desde los restos chamuscados de su armadura. Solo quedaba un talón. El hombre dejó caer su varita. Su rostro se retorció de horror. ¿Qué eres?, susurró, retrocediendo. ¿Cómo demonios puedes invocar una tormenta de maná? Nero se giró hacia él. Sus ojos azules y escarchados brillaban en la tenue luz. En realidad es muy sencillo, dijo en voz baja, casi burlona. Soy mágico. El talón palideció. La varita de Nerón apenas se movió.
Imperio Talón se congeló, su cuerpo se puso rígido mientras el hechizo se aferraba a su mente como hierro frío. Su respiración se hizo más lenta y sus ojos se pusieron vidriosos. Nerón caminó hacia el hombre que había capturado antes, el que todavía estaba atado por las cadenas doradas de la Magna Vintura. Talón se revolvió, luchando contra las ataduras, con los ojos desorbitados por el terror. Por favor, jadeó. No lo entiendes. Malric me matará. Nero se agachó, ladeando la cabeza. Lo sé, dijo. El último que atrapé intentó hablar, y Malric lo silenció. Se acercó más, con la mirada helada. Sé de la maldición. Así que dime qué puedes decir. O haré que tu muerte sea lenta. La respiración de Talón se entrecortó y el sudor le corrió por el rostro. Tragó saliva con dificultad y miró a su alrededor como si buscara una salida que no existía. No puedo decirte dónde está el ritual ni qué es, susurró. Activará la maldición. Pero, puedo hablarte de los puestos de avanzada. La expresión de Nero no cambió. Continúa. Malric tiene puestos de avanzada, continuó el Garra con voz temblorosa. Lugares donde guardan reliquias encantadas y conductos mágicos. Los usan para estabilizar las defensas de la fortaleza. Sin ellos, las barreras se debilitan. La mente de Nerón trabajaba a toda velocidad, uniendo las piezas como si fueran un rompecabezas. Entonces, si ataco los puestos de avanzada, destruyo la fortaleza. El Garra asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, te dije lo que podía. Déjame ir. Nero se puso de pie y se secó la sangre de la manga. Gracias, dijo. El Talón casi se relajó. Entonces Nerón levantó su varita. La luz verde se encendió. El Talón se derrumbó. Nero se giró y observó a su nuevo compañero efímero, el Talón al que había convertido en imperio. ¿Nos vamos? Dijo, con su voz llena de fría indiferencia. Talón, encantado, con el rostro inexpresivo, asintió en silencio. Nerón sonrió y juntos caminaron hacia la oscuridad. Capítulo 153. Descifrando el primer puesto de avanzada. Las ruinas se extendían como un cadáver roto bajo el cielo ahogado por la tormenta, con agujas de piedra dentadas que se extendían hacia el cielo como dedos esqueléticos. El aire estaba cargado de magia latente y viejas maldiciones se arrastraban por el suelo como fantasmas inquietos. Nero se movió en silencio, con pasos ligeros y la varita lista. Su talón bajo la protección del imperio caminaba adelante, guiándolo a través del retorcido laberinto del velo roto. El silencio se prolongó entre ellos, pero Nerón lo acogió con agrado. El silencio lo hizo más agudo. ¿A qué distancia está el puesto avanzado? Preguntó en voz baja. El talón no se dio la vuelta. 3 kilómetros más al este, dijo con voz monótona. Es un puesto de guardia. Refuerza la barrera defensiva exterior que rodea la fortaleza. Sus ojos de cuervo trazaron tenues vetas de magia que se extendían por la tierra como raíces podridas. Los ojos de Nero se entrecerraron mientras estudiaba el terreno. Este puesto de avanzada apareció como un hilo en una red que unía todo al ritual de Malric. Cuéntame todo sobre el puesto de avanzada, ordenó Nerón. El Garra avanzaba con dificultad, sus botas raspando la piedra. 6 guardias. Turnos cada 6 horas. La fortaleza envía nuevos hombres y suministros cada 2 días. A veces traen garras negras de repuesto para reemplazar a los heridos o muertos. 4 horas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último turno? Los labios de Nerón se tensaron. Aún había tiempo para atacar. ¿Cuántos ha tomado Malric este mes? Presionó, con su voz como un viento invernal. La mirada de Talón parpadeó. 17. Nerón apretó la mandíbula. ¿Cuántos regresaron? Talón dudó. Nero entrecerró los ojos. Respóndeme. La voz de Talón se volvió áspera. Ninguno. Nero exhaló, apretando más la varita. ¿Con qué frecuencia hace esto? Últimamente, cada semana, graznó la Garra. Cuando la desesperación se desvanece, o cuando el árbol se debilita. Cuanto más dolor, más rápido se forman los fragmentos. La mirada de Nero se volvió más fría. ¿Y el ritual? ¿Cuánto falta para que Malric termine lo que empezó? Los pasos de la Garra vacilaron, y un escalofrío lo recorrió al oír el nombre de Malric. No lo sé. Dice que las almas que ha reunido, no son suficientes. Sigue diciendo que el árbol tiene hambre. Necesita más, mucho más. Seguirá enviándonos hasta que esté listo. El estómago de Nero se retorció y un escalofrío se instaló en su pecho. Si los hombres de Malrico el ritual no se detuvieran, no quedaría nadie a quien salvar. Él asintió. Sigue adelante.
El puesto de avanzada se alzaba frente a ellos, una torre derrumbada unida con barreras rúnicas, que brillaba débilmente contra el oscuro horizonte. Las protecciones parpadeaban como brasas moribundas, débiles pero aún lo suficientemente potentes para ser peligrosas. 6 garras negras patrullaban la zona, con la armadura abollada y el rostro duro y cruel. El puesto de avanzada pulsaba con una débil energía mágica, alimentando algo más grande que se extendía hacia la fortaleza de Malric. «Acércate», dijo Nerón. «Haz exactamente lo que te dije». El talón se tambaleó hacia la puerta, con las extremidades rígidas como una marioneta. Los guardias se pusieron firmes y levantaron las varitas. «Identifícate». Ladró uno. El talón tosió con voz áspera. «El comandante me envió». La patrulla, muerta. El intruso, los mató a todos. Los guardias intercambiaron miradas cautelosas y bajaron ligeramente sus varitas. Nerón se movía como un fantasma. Expulsado. El suelo bajo el guardia más cercano explotó, lanzándolo contra la pared con un crujido espantoso. Los demás guardias gritaron, apresurándose a reaccionar. Nerón no esperó. Apareció a medio paso, reapareciendo detrás de otro guardia antes de que el hombre pudiera girarse. Dejar estupefacto. El guardia cayó inconsciente. Los 4 restantes desataron una andanada de hechizos, maldiciones que desgarraron el aire como látigos de luz. Nero no bloqueó. Se movió. Desapareció de la vista y apareció a 5 metros a un lado. Las maldiciones lo fallaron por centímetros. Lanzas de hielo surgieron del suelo, empalando a un guardia en la pierna y dejándolo inmovilizado en el lugar. Quedan 3. Uno de ellos conjuró un látigo de fuego y lo lanzó hacia Nerón con un gruñido salvaje. Nero se agachó, moviendo su varita. Las llamas se desvanecieron y formaron agua inofensiva que salpicó la piedra. Las garras flaquearon. Nerón aprovechó ese segundo. Encarcelado. De la punta de su varita brotaron gruesas cuerdas que ataron a otro guardia como si fueran cadenas de hierro. Quedan 2. Los garras negras restantes, con ojos desorbitados, comenzaron a retroceder, solo para descubrir que el suelo detrás de ellos se había convertido en un hielo resbaladizo y antinatural, silencioso y repentino. La escarcha se extendía en un patrón de telaraña desde los pies de Nero. Uno resbaló, agitando los brazos para mantener el equilibrio. El otro intentó girar y correr. Demasiado tarde. Afiladas lanzas de hielo surgieron de la tierra congelada, empalando a ambos hombres en un solo y brutal momento, levantándolos del suelo y clavándolos en la piedra destrozada. Sus últimos alientos se difuminaron en el aire frío antes de que volviera el silencio. La mirada de Nerón nunca vaciló. Bajó su varita, el suelo helado ya se estaba derritiendo a sus pies, sin dejar rastro alguno salvo sangre y fragmentos de hielo. Uno de los talons luchó contra las cuerdas conjuradas, con los ojos ardían de miedo y furia. La sangre se acumulaba entre los muertos y los moribundos y se enfriaba rápidamente en el suelo cubierto de hielo. «Habla», ordenó con voz fría como el acero invernal. «¿Cuántos puestos de avanzada hay? ¿Dónde están?» Nerón se agachó, con expresión impasible. El hombre vaciló, con un destello de desafío, pero luego se quebró bajo la fuerza de la mirada de Nerón. 7, dijo con voz áspera. Dispersos por las ruinas, cada uno atado a la fortaleza por anclas, magia que alimenta el ritual en su esencia. Nerón entrecerró los ojos. ¿Qué pasa con la gente del clan maldito? La garra tragó saliva. La mayoría se guardan en las mazmorras inferiores de la fortaleza. A veces, algunos son trasladados a los puestos de avanzada para ciertos rituales. Pero, rara vez sobreviven mucho tiempo. La mirada de Talón se precipitó, con la frente perlada de sudor. No lo sé, solo sé que puede sentir el flujo de magia a través de ellos. Si un ancla se destruye, lo sabrá. Siempre lo sabe. Nero insistió, conciso e inflexible. ¿Cómo controla Malric las anclas? Un escalofrío recorrió la columna de Nerón. Destruir las anclas lo pondría todo en peligro. Malric percibiría el sabotaje de inmediato. Se puso de pie y lanzó una última mirada al prisionero que temblaba. Gracias, has sido de ayuda, dijo Nero en voz baja. Encárgate de ellos, ordenó Nero a Talón bajo la protección del imperio. Sin dudarlo, Talón se giró y levantó su varita. Avada Kedavra. El destello de luz verde se encendió una vez. De nuevo, otra vez. El Talón permaneció inmóvil mientras los cuerpos caían al suelo y el humo se elevaba desde sus formas sin vida. Nerón se coló en la torre del puesto de avanzada, con la varita desenvainada. En el centro, unas runas grabadas brillaban tenuemente, un ancla mágica que latía como un corazón enfermo. Si lo destruyo por completo, Malric lo sabrá al instante. Pero si lo corrompo, lenta y silenciosamente, tardará tiempo en desintegrarse. Tiempo que puedo aprovechar.
Presionó su varita contra la piedra. Corrompere Nexus. La magia oscura se filtró en el ancla, contaminando su núcleo. El pulso se entrecortaba, debilitándose con cada respiración. En 2 o 3 días, el ancla fallaría y el poder del ritual flaquearía, hilo a hilo. Pero eso no fue suficiente. La mirada de Nero se dirigió a las reliquias que cubrían las paredes, amplificadores mágicos que devolvían energía a la fortaleza. Invirtió la energía. Las reliquias se estremecieron y su luz parpadeó desincronizada. La corriente mágica se volvió inestable, debilitando las defensas de la fortaleza. Para el toque final, Nerón enmascaró la perturbación con una ingeniosa ilusión, un truco para que la inestabilidad pareciera una simple fluctuación inofensiva. No ocultaría la corrupción para siempre, pero debería retrasar su descubrimiento. Había adquirido esta habilidad al aprender de su maestro rompedor de maldiciones, Sebastián Drake. Luego, transfiguró el suelo, grabando profundas marcas de garras en la piedra y esparciendo pedazos de armadura destrozada. Los rastros de sangre se alejaban del puesto avanzado y desaparecían en la oscuridad de las ruinas. Parecía como si los guardias hubieran sido arrastrados por bestias mutadas. Dejó marcas de quemaduras a lo largo de las paredes, imitando los residuos de saliva ácida de uno de los monstruosos depredadores de Shattervale. Un ataque de criatura. Uno que no dejó supervivientes. Nerón retrocedió un paso, observando su trabajo. Era meticuloso y minucioso. El puesto avanzado quedó inutilizable, pero pareció funcionar durante varios días. Cuando la corrupción se desenmascaró por completo, pareció como si se tratara de un ataque monstruoso, lo que le dio tiempo para sabotear los siguientes puestos de avanzada. Nero se secó el sudor de la frente y se volvió hacia su talón bajo la protección del imperio. «Llévame al siguiente puesto avanzado», ordenó. Talón asintió y desapareció entre las sombras. Capítulo 154. El tercer puesto de avanzada. Nero se movió rápidamente a través de las ruinas retorcidas, con su garra Imperius arrastrándose detrás de él como una sombra viviente. El segundo puesto de avanzada cayó con aún más facilidad que el primero. Para entonces, el patrón parecía casi rutinario. Introdúzcase, corrompa silenciosamente el ancla, invierta los amplificadores, vacíe los conductos y luego prepare las consecuencias para que parezcan otro ataque monstruoso. La pelea había sido casi demasiado fácil. Los guardias del segundo puesto avanzado eran menos numerosos y más descuidados en disciplina. Los había despachado rápidamente, y su talón bajo la protección del imperio los ejecutó con un movimiento de su varita. Había sido una operación limpia, pero en última instancia sin incidentes. Ninguno había aportado información nueva. Pero esta vez, el aire se sentía diferente. El tercer puesto de avanzada se alzaba a lo lejos, una torre derrumbada envuelta en sombras, con enredaderas retorcidas trepando por sus antiguos muros de piedra. Las barreras rúnicas parpadearon, el tenue resplandor era más vibrante que los demás. Más fuerte. Reforzado. Los ojos de cuervo de Nero brillaron mientras estudiaba la red mágica que rodeaba el puesto de avanzada. Era más denso, más espeso, y la magia pulsaba en ondas rítmicas, fluyendo hacia la fortaleza como sangre por las venas. Este puesto avanzado parecía crítico para la red de Malric. Demasiado crítico para dejarlo desprotegido. Los dedos de Nero se apretaron alrededor de su varita. ¿Cuál es la rotación de guardia aquí?, preguntó en voz baja. La mirada del talón estaba vacía y su voz monótona. 8 guardias. 2 patrullan el perímetro. 6 dentro. Cambios de turno cada 4 horas. Nero entrecerró los ojos. ¿Algún comandante? La mandíbula del garra se crispó, como si las palabras rozaran los bordes de la maldición. 2. Comandantes de la garra negra. Élite. No abandonan el puesto de avanzada. Vigilan el ancla. El corazón de Nerón se aceleró. Sabía que no sería tan fácil. Había esperado encontrar más resistencia con el tiempo. Los comandantes no solo eran poderosos, sino auténticos supervivientes, hombres y mujeres que habían prosperado gracias a la crueldad del velo quebrado. Eran más fuertes, más rápidos y despiadados. Habían ascendido en las filas sobreviviendo a la brutalidad de Shattervale y usando magia que dejó cicatrices en la tierra. Pero tuvo que paralizar este puesto avanzado. Si la red aguantaba, Malric continuaría alimentando a la criatura y el clan maldito lo perdería todo. En última instancia, esto también podría representar una amenaza para el mundo exterior de Shattervale. Miró a su garra imperiada. Vete. Igual que antes, diles que escapaste por los pelos del último puesto de avanzada, manténlos hablando, distrae a los comandantes si puedes. El talón obedeció de inmediato, arrastrándose hacia la oscuridad con pasos rígidos y antinaturales.
Nerón lo siguió, envuelto en un hechizo desilusionador, moviéndose como un fantasma entre las ruinas. Se colocó detrás de un pilar roto, con la mirada fija en la puerta. Los guardias se pusieron firmes. Dos avanzaron con las varitas en alto. «Identifícate», ladró uno de ellos. El garra bajo la invasión imperial tosió con la voz ronca. «Comandante, me envía». El puesto de avanzada, destruido, ataque de monstruos, todos muertos. Los guardias intercambiaron miradas cautelosas. ¿Un ataque monstruoso? La puerta se abrió. El aire cambió. Dos comandantes de garra negra. Los ojos de Nero se abrieron de par en par cuando las sombras se enroscaron detrás de la puerta, solidificándose en figuras envueltas en oscuridad. Sus rostros estaban ocultos tras máscaras grabadas con runas oscuras y sus armaduras estaban cubiertas de encantamientos. Un aura fría irradiaba de ellos, una presencia sofocante que hacía que el aire se volviera pesado. No lo dudaron ni un segundo. Fuego demoníaco. Una serpiente de fuego maldito surgió de una de las varitas del comandante, girando en espiral hacia la garra Imperius. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que las llamas lo devoraran, desmoronándose su cuerpo en cenizas en un instante. El corazón de Nerón se aceleró. Ellos lo sabían. Fue una trampa. El segundo comandante giró la cabeza hacia el pilar. ¿Crees que no vimos las anclas? La cubierta de Nero se hizo añicos y el hechizo desilusionador se derrumbó en una cascada de chispas cuando la varita del comandante cortó el aire. Difindo. La piedra estalló en un trueno. El pilar explotó y los escombros cayeron como una tormenta de granizo. Nero reaccionó instantáneamente, apareciendo 5 metros a la izquierda. Aterrizó bajo, sus botas raspando las losas rotas justo cuando un rayo negro excavaba una zanja fundida donde había estado un momento antes. Las maldiciones estallaron y gritaron tras él, pintando el aire con rayas irregulares de color rojo y verde. Uno falló por centímetros y le cortó un mechón de pelo. Otro rozó su escudo, esparciendo chispas. Él respondió, moviendo su varita en un arco agudo. Un trío de lanzas de hielo se disparó hacia adelante, brillando mientras giraban en espiral hacia los comandantes. Un comandante conjuró un escudo de humo agitado y las lanzas se desintegraron al impactar. El otro extendió el brazo ampliamente. Fulminis vis. Un rayo brotó de su palma y se enroscó hasta formar una lanza blanca cegadora. Lo arrojó y el rayo chirrió en el aire. Los ojos de cuervo de Nero apenas siguieron el movimiento a tiempo. Apareció de nuevo, pero no lo suficientemente rápido. La agonía le atravesó el hombro cuando el rayo lo rozó y el olor a carne quemada llenó su nariz. Se tambaleó, reprimiendo una maldición, y se agachó detrás de un muro derrumbado, con la sangre empapándole la manga. La carne quemada palpitaba con cada latido. Se llevó una mano a la herida, esforzándose por respirar con normalidad. Los comandantes avanzaron, sus botas resonando sobre la piedra, sus movimientos en un inquietante y perfecto unísono. Capas de encantamientos los envolvieron, aumentando la velocidad y la fuerza más allá de los límites humanos. Se dividieron y lo flanquearon por ambos lados. La mente de Nerón corría. Estaba superado en número y acorralado. 2 élites y aún más guardias cerca, con un dolor que arrastraba por su cuerpo. Su brazo izquierdo colgaba pesado y la sangre empapaba su manga. Pero había planeado algo peor. Sus águilas Shikigami, que ya volaban en círculos en lo alto, cambiaron de formación ante una orden silenciosa. Los relámpagos crepitaban en las nubes de arriba, atraídos por los brillantes sigilos de papel. Nerón los había desplegado en el momento en que llegó, utilizándolos como reconocimiento, observando los movimientos de los guardias desde arriba. Los comandantes rieron, el sonido hueco y distorsionado por sus máscaras. ¿Trucos de salón? ¿Eso es todo lo que trajiste? Levantaron sus varitas, preparando un ataque conjunto. Nerón no respondió. Él lanzó su varita hacia el cielo. El cielo se hizo añicos cuando descendieron rayos de electricidad, guiados por las balizas Shikigami. El Shikigami ardió. Los relámpagos rugieron. El puesto avanzado se estremeció. Un comandante salió despedido hacia atrás, atravesando 2 paredes. Su armadura chispeó y su cuerpo quedó flácido. Él no se levantó. El segundo comandante se tambaleó, su escudo parpadeó y las grietas surcaron la magia. La sangre goteaba de su costado manchando la tierra, la rabia retorcía sus ojos por encima de la máscara. Tropezó, pero se negó a caer. ¿Tú, puedes controlar la tormenta? La voz de Nero era fría. No necesito controlarlo. Solo necesito guiarlo. Los ojos del comandante se retorcieron de furia. Solo eres un niño. Los ojos de Nerón brillaron, de un azul escarchado e inflexibles. Sí, el que desgarra la tela de tu amo. El escudo del comandante se hizo añicos.
Nerón aprovechó su ventaja. Cortó con su varita. La era de hielo, una esfera de azul gélido salió disparada de su varita, expandiéndose al impactar contra el suelo. La escarcha se extendió en formas salvajes y reptantes, con raíces de hielo que envolvieron las piernas del comandante, trepando por su torso y agotando sus músculos. El hombre intentó esquivarlo, pero mientras aún estaba aturdido por el impacto del rayo, el hielo se expandió. El comandante luchó con la voz ronca mientras escupía maldiciones y rompía pedazos de su propio escudo. Entonces levantó su varita con voz ronca. Garras negras. Refuerzos. A mí. La expresión de Nero era fría. Tu error fue permanecer leal a un monstruo. Giró su varita, apretando el hielo. La armadura se agrietó y la escarcha se deslizó sobre la carne y los huesos. El grito del comandante se elevó, resonando entre las ruinas, luego se cortó abruptamente cuando el hielo selló su garganta, encerrándolo en una agonía silenciosa y congelada. Por un momento, el único sonido fue la tormenta de arriba, todavía retumbando bajo la orden de Nerón. Nerón permaneció de pie en medio del puesto avanzado destrozado, con el pecho agitado y el dolor irradiando desde su hombro. Su cuerpo gritaba de cansancio y la sangre goteaba de sus heridas. Pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. El grito del comandante resonó entre las ruinas y las sombras se movieron en la distancia. Se acercaban más garras negras. Docenas de ellas. Los ojos de Nero se dirigieron a su águila Shikigami restante, que todavía volaba en círculos por encima. Se le acabó el tiempo. Pero antes de que pudiera empezar a curarse, un grito inhumano recorrió el aire, crudo y salvaje, sacudiendo las piedras bajo sus pies. Las garras negras en la distancia se movieron, pero no hacia él. Se giraron con las armas en alto y los ojos abiertos por el miedo. Las bestias del velo quebrantado habían sido atraídas por la sangre. Por el choque mágico. Una silueta monstruosa apareció en el borde de las ruinas, sus ojos brillaban de hambre. Los labios de Nerón se torcieron en una sonrisa sombría. No era el único depredador aquí. Capítulo 155. Depredadores en las ruinas. El aire estaba cargado de olor a sangre y ozono, los restos de relámpagos aún crepitaban entre las ruinas. El pecho de Nerón se agitaba con dificultad, el dolor se agudizaba en cada respiración mientras presionaba la espalda contra una pared destrozada. Su mirada recorrió el campo de batalla. Las bestias del velo roto eran monstruosas. Se desplazaban a cuatro patas, con las extremidades grotescamente alargadas y los cuerpos cubiertos de un pelaje harapiento que goteaba saliva ácida. Sus ojos brillaban de un amarillo enfermizo, rasgados como los de una serpiente. La magia a su alrededor relucía, inestable y parpadeante, como si la realidad misma rechazara su presencia. Las garras negras lucharon desesperadamente. Las varitas llamearon, el fuego rugió, el aire se dividió con ondas de choque. El suelo se hizo añicos bajo detonaciones de magia pura. Gritaron órdenes, intentando mantener la formación. Pero se estaba desmoronando. Un talón gritó cuando las garras le atravesaron el pecho, desplomándose antes de siquiera poder alzar un escudo. Otro lanzó una andanada de hechizos, solo para ser atacado por detrás. Su último grito fue ahogado por dientes afilados. Estaban siendo masacrados. Algunos intentaron huir. Las bestias los siguieron, saltando a una velocidad sobrenatural. Otros se mantuvieron firmes, los hechizos se volvieron frenéticos, salvajes por la desesperación. Nero no esperó. Lanzó maldiciones mientras se movía, incendiando el suelo bajo los pies de los monstruos. Las llamas se elevaron hacia arriba, obligándolos a retroceder. Sus ataques eran agudos, cada segundo comprado con un cálculo preciso. Pero las criaturas siguieron adelante. Atravesaron el fuego, con las pieles en llamas, gruñendo mientras se lanzaban. Nero apareció 10 metros más adelante, giró a medio paso y disparó. Un ciclón de fuego explotó detrás de él, tragándose la manada en un vórtice de llamas. Sus aullidos resonaron como sirenas deformadas y las ruinas vibraron de rabia. Pero venían más, atraídos por la sangre, por la magia. Apretó los dientes. Quedarse allí era la muerte. Nero corrió, lanzando hechizos desde su varita mientras las bestias cargaban desde todas las direcciones. El fuego ya no servía de mucho. Parecían tener hambre de él y de él. Una criatura enorme levantó la cabeza y abrió las fosas nasales. Su mirada se clavó en la de él. Entonces rugió, profundo y atronador, sacudiendo las piedras bajo sus pies. Otros se volvieron hacia él. Ojos amarillos brillantes. Nero apretó su varita con más fuerza. El cansancio le tensaba las extremidades. Le ardía el hombro y la sangre le corría por el brazo. Pero se negaba a morir allí. Levantó su varita. Glacius Máxima. La temperatura del aire se desplomó.
Una ola de escarcha se extendió hacia el exterior, formando hielo en picos dentados. Las bestias que se lanzaban se congelaron en pleno ataque, presas de una muerte cristalina. Los ojos de Nerón brillaron. Difindo. El hielo se rompió. Carne y fragmentos llovieron. Un vórtice de llamas estalló a su alrededor, girando hacia afuera, quemando las ruinas y protegiéndolo. Las bestias chillaron, retrocediendo ante el infierno, pero aún dando vueltas, esperando una oportunidad. Uno de ellos se abalanzó sobre el fuego, con el pelaje en llamas. Nero se apartó, con un dolor intenso al rozarle las costillas con las garras. Contraatacó con un movimiento cortante. Una lanza de fuego estalló hacia adelante y le atravesó el pecho. La criatura aulló, ardiendo desde dentro. Convulsionó y luego se desplomó en llamas. Y aún más, en círculos. Observando. Esperando. Su visión se nubló. Estaba perdiendo velocidad. La situación parecía sombría, a menos que... Arriba, su águila Shikigami volaba en círculos, sus alas de papel brillaban a través del humo. Su visión apareció en su mente. Un camino. Una ruptura en las ruinas, un sendero sinuoso entre pilares rotos, que conduce a las profundidades del velo roto. Lejos del grupo. Él no lo dudó. Nero apareció, aterrizó 10 metros hacia adelante, tropezando pero corriendo de nuevo. Las bestias aullaron. Las sombras parpadearon. Los persiguieron, deslizándose por los huecos, con las garras arañando la piedra. Su cuerpo protestó, las piernas pesadas por el dolor. Él no miró hacia atrás. Otra aparición, más lejos. Más adelante, el camino se estrechaba. Tras él, los monstruos se movían como pesadillas, con los cuerpos retorciéndose de forma antinatural y las extremidades estirándose para perseguirlo. Movió su varita por encima del hombro. Una llamarada estalló, deteniendo brevemente su impulso. Pero saltaron a través de las llamas. Otra vez. Cada respiración era una agonía. Le ardían los pulmones. Le palpitaba el hombro. Pero él corrió. Su Shikigami de águila lo guió, mostrándole cada giro segundos antes de que lo alcanzara. Se agachó bajo una viga desmoronada y sus botas resbalaron sobre la piedra rota. Una sombra a su derecha. Nerón giró. Un muro de llamas estalló hacia arriba, cercenando a una bestia que se abalanzaba sobre él. Esta se estrelló contra el fuego, chillando al prenderle fuego el pelaje. El hedor a carne quemada impregnaba el aire. La ceniza se desmoronó. Pero otros vinieron. Aparición, de nuevo. El dolor le atravesó el hombro herido, pero no se detuvo. Un callejón estrecho. Se abrió paso a través de él, con la piedra presionando a ambos lados. Tras él, las criaturas desgarraban la pared, abriéndose paso a través de las grietas. Tropezó en terreno abierto. El sendero se extendía frente a él, serpenteando entre monumentos destrozados. Un paso. La tierra estalló. Una criatura enorme apareció, con escamas dentadas y ojos ardían de color carmesí. 6 patas, cada una deforme. Una cola como un látigo azotaba el aire. Se erguía erguido, con la boca abierta de par en par. Unas aterradoras hileras de dientes en espiral brillaban. A Nerón se le heló la sangre. Un superdepredador de los velo quebradizo. Casi indestructible. Se abalanzó. Nero apareció. El suelo donde se encontraba explotó bajo el impacto de sus garras. Reapareció detrás, con la varita ya en alto. El fuego se abalanzó sobre él, solo para desvanecerse. La criatura se giró y sus ojos carmesí brillaron. Las llamas fueron absorbidas. Se alimentó del fuego. Rugió y cargó. Nero corrió. No miró hacia atrás cuando la piedra se hizo añicos y la bestia atravesó las ruinas como un cataclismo viviente. Su águila Shikigami vaciló en el aire, sus alas de papel ondularon bajo la onda expansiva que atravesó las ruinas. El camino se estrechó nuevamente y se convirtió en un arco de piedra desmoronada. Una última aparición. Nero apareció justo cuando la bestia se abalanzó y su varita respondió con un último golpe. El arco se derrumbó detrás de él y las piedras se derrumbaron en una cascada de escombros, sellando efectivamente el paso. Nero cayó al suelo, sus rodillas rasparon la roca, los rugidos detrás de él se desvanecieron, amortiguados por los escombros. Su cuerpo temblaba. La sangre manchaba sus ropas. Su respiración se hacía entrecortadamente. Él había escapado. Por ahora. Capítulo 156. Ecos de desesperación y destellos de esperanza. Las rodillas de Nero golpearon la piedra y su cuerpo se tambaleó mientras el dolor lo recorría. Su respiración era entrecortada y cada inhalación le enviaba un dolor agudo a través de las costillas. La sangre goteaba desde el corte que tenía en el hombro, empapando su túnica. Sus piernas temblaban y los músculos se contraían por el cansancio.
Él estaba vivo. El arco destrozado se alzaba detrás de él, los escombros sellaban el camino por donde el depredador casi lo había matado. El polvo flotaba en el aire, iluminado por el tenue y misterioso resplandor del cielo distorsionado de Shattervale. Los rugidos de las bestias resonaron débilmente en la distancia, haciéndose más débiles a medida que perdían su rastro. Metió la mano en su bolsa encantada y sacó un frasco sellado de poción curativa. La visión de Nero se volvió borrosa y su cuerpo se desplomó contra la pared rota detrás de él. El vaso se sentía fresco contra su palma y el líquido en su interior se arremolinaba con una luz azul pálida. Lo descorchó con los dientes y bebió la poción de un trago. Ardía al descender, extendiendo calor por sus venas. El dolor en su hombro disminuyó y el sangrado disminuyó hasta convertirse en un hilo. Sus músculos dejaron de tener espasmos y su respiración se estabilizó, pero el cansancio no lo abandonó. Se asentó como plomo en sus huesos, pesado e implacable. Nero exhaló y su espalda se deslizó por la pared mientras se sentaba, con las piernas extendidas frente a él. Cerró los ojos, obligando a su corazón acelerado a calmarse y apretando su agarre en la varita. La piedra debajo de él estaba fría, con bordes irregulares clavándose en su piel, pero no se movió. No podía permitírselo. Todavía no. Su mente reprodujo la batalla en fragmentos irregulares. Los chillidos de las bestias, los aullidos de las garras negras, el hedor ardiente de la sangre y la magia. Vio sus rostros contorsionados por el terror, sus cuerpos destrozados por garras y dientes. Podría haber sido él, si no hubiera logrado escapar. Recordó cómo lucharon. Desesperados, imprudentes y, al final, sin esperanza. Se acordó del depredador. Sus ojos, de un carmesí ardiente, estaban llenos de hambre. Su rugido, un sonido que había sacudido la tierra misma. El gran poder que irradiaba, la forma en que absorbía su magia de fuego como si no fuera nada. Un escalofrío recorrió la columna de Nero y abrió los ojos de golpe. El arco todavía estaba sellado, pero la imagen del depredador abriéndose paso entre los escombros lo perseguía. Necesitaba moverse. Pero su cuerpo todavía estaba pesado y se sentía agotado. Necesitaba tiempo para recuperarse. Para pensar. Nero miró fijamente sus manos manchadas de sangre, con los dedos fuertemente curvados alrededor de su varita. La pelea había sido brutal, más brutal que cualquier otra que hubiera enfrentado antes. Y aún así, sobrevivió. No por fuerza bruta. Pero gracias a su rapidez de pensamiento y la estrategia que puso en acción. Nero repitió la batalla en su mente, diseccionando cada movimiento con fría precisión. Vio dónde había tenido éxito. Glacius Máxima había congelado a sus enemigos, y sus veloces apariciones lo mantenían un paso por delante. Pero la secuencia de sus hechizos había fallado. Nero entrecerró los ojos. Necesitaba secuenciar su magia a la perfección, entrelazando sus ataques para controlar el campo de batalla, aprovechar el entorno y usar las ruinas a su favor. Nerón repitió la batalla en su mente, diseccionando cada momento con despiadada precisión. Vio donde había dudado, donde sus elecciones de hechizos habían sido poderosas pero ineficientes. Su aparición había mejorado. Ahora podía recorrer hasta 15 metros de un solo salto. Pero no fue suficiente. No cuando el espacio de Shattervale luchaba contra él a cada paso, retorciéndose y deformándose. Aún así, lo sintió. Una leve resonancia en el aire. Un flujo hacia el espacio roto. Aquí se estaba acostumbrando a la ley espacial, aunque a un ritmo lento y gradual. Por eso empezó a ver débiles rastros de magia espacial, como ondas en el aire. Si pudiera dominar este flujo, podría aparecerse más lejos. Más rápido. Escapa de enemigos peligrosos. Vuélvete más impredecible. Nero se movió a través de las ruinas con cautela, su Shikigami deslizándose hacia adelante, un susurro de sombra contra la arquitectura desmoronada. El aire allí era denso, cargado de olor a piedra húmeda y magia antigua, una pesadez mohosa que se instalaba en los pulmones. Sus botas raspaban el suelo irregular y cada paso resonaba en los restos cavernosos de una civilización perdida en el tiempo. Pasó los dedos por las paredes a su paso. La piedra estaba fría y áspera contra su piel. Los tallados fueron lo primero que llamaron su atención. Sencillo al principio, patrones geométricos y líneas sinuosas, casi decorativas. Pero a medida que se aventuró más profundamente, se transformaron. Los diseños se volvieron más complejos, cada surco era una pincelada de una obra maestra antigua y oscura. El tiempo había roído la piedra, suavizando los bordes y difuminando los detalles, pero la intención permanecía, tan nítida como siempre. ¿Cuánto tiempo llevaban aquí estas tallas? ¿Siglos? Su mente daba vueltas con posibilidades, con una curiosidad corrosiva teñida de miedo.
¿Quién había tallado estos muros? ¿Qué habían visto para que sus manos grabaran tal tormento en la tierra misma? Las imágenes se distorsionaron a medida que avanzaba. Los patrones retorcidos se convirtieron en cuerpos, figuras que se retorcían en silenciosa agonía. Rostros emergieron de la piedra, bocas abiertas en gritos eternos, ojos hundidos en fosos de sombra. Casi podía oírlos, un coro de susurros bajo la superficie, un eco de desesperación atrapado en la roca. Su respiración se aceleró. La piedra misma parecía respirar y las paredes latían con un zumbido lento y rítmico. De las tallas surgieron criaturas. Horrores con miembros alargados, con la piel estirada sobre huesos delgados. Tenían bocas demasiado grandes y ojos que parecían atravesar el velo de la realidad. Los árboles grabados junto a ellos tenían raíces ennegrecidas, enredadas y nudosas, como si arañaran el suelo para escapar de la oscuridad que se extendía debajo. Sus ramas se extendían hacia arriba, dedos esqueléticos raspando la luz tenue y sin fuente que se filtraba a través de las ruinas. El corazón de Nerón latía con un ritmo entrecortado en su pecho. Su mente corría, reconstruyendo la familiaridad de las imágenes. Dementores. Estas tallas representaban criaturas muy similares, con su esencia capturada en la piedra, sombras tejidas en la roca misma. Sus ojos de cuervo se encendieron y sus iris se oscurecieron a medida que cambiaba su visión. El mundo se convirtió en un tapiz de energía, líneas de magia grabadas a lo largo de los tallados. Latían débilmente, con un ritmo desincronizado con el mundo natural. Antiguas maldiciones se extendían a través de la piedra, su poder disminuía pero no desaparecía. Brasas bajo la ceniza. En el corazón del muro se alzaba un símbolo. Lo atrajo, un vórtice de luz y oscuridad, un círculo con dos mitades girando. La piedra parecía ondularse a su alrededor, como si la realidad misma se inclinara ante su presencia. El símbolo hablaba de equilibrio, una delicada danza entre fuerzas opuestas. Las tallas que lo rodeaban se volvieron más sombrías, en contraste con el caos que lo enmarcaba. Debajo del símbolo, unas palabras se extendían sobre la piedra, con una escritura griega fina y áspera, pero legible. Desesperación, esperanza. A Nerón se le cortó la respiración. Su mente lidiaba con la revelación. Este lugar no era simplemente una tumba para los condenados, era un monumento a la eterna lucha entre la desesperación y la esperanza. Los grabados contaban la historia de un mundo al borde de un experimento que salió mal. La criatura en el árbol hueco, la cosa nacida de las sombras y el dolor, era hija de este desequilibrio. Un mundo fracturado que cobra vida. Se tambaleó hacia atrás, la habitación a su alrededor se movió y las sombras se profundizaron. Su pulso vibraba contra su piel, un ritmo de tambor para la oscura sinfonía de la ruina. Si pudiera descifrar ese equilibrio, si pudiera encontrar el equilibrio entre la desesperación y la esperanza, podría encontrar una forma de controlar el espacio del velo roto. Para moldearlo. Para dominarlo. Sus dedos se apretaron formando puños y sus uñas se clavaron en sus palmas. La determinación lo invadió, fría y aguda. Él no sería una víctima de este lugar. Aprendería sus secretos. Él ataría a este reino maldito a su voluntad. Y no solo sobreviviría, sino que conquistaría. Las ruinas parecieron moverse, como si reconocieran su resolución. Las sombras retrocedieron y las tallas se detuvieron. Nerón respiró hondo, tranquilizándose. El camino a seguir estaba envuelto en oscuridad, pero por primera vez vio un destello de luz.